En estas vacaciones, Expansión Daily no te abandona, porque hemos preparado para ti 6 especiales con todo lo que pasó en el año. Política nacional, deportes, información internacional, economía, tecnología y empresas. Y nuestra esperanzadora, no todo está perdido. Para que este año lo cierres con lo que hay que saber. Expansión Daily, nuestro resumen del año. Escúchalos en tu plataforma de podcast favorita a partir de las 6 de la mañana. Felices fiestas. Este jueves, en Política y otros datos. Los programas de transferencias aportan menos de 4 de cada 100 pesos. En México, los hogares, el 3% de su gasto destinan en promedio a salud. Reconocer que las mujeres tienen menos ingresos porque estuvieron trabajando sin remuneración todo su ciclo de vida. Ya tenemos el presupuesto para incluso disminuir a la mitad la población en pobreza extrema, pero no lo hacemos por las decisiones que tomamos de cómo repartir los programas sociales. Un episodio nuevo cada jueves. Un podcast de Expansión. Política y otros datos. Para analizar, explicar y entender el ciclo político que vivimos. Política y otros datos. Sara tiene 7 años y unas ganas enormes de vivir. Hace un año fue diagnosticada con neuroblastoma de alto riesgo con metástasis en hueso, un tipo de cáncer infantil muy agresivo que le daba pocas esperanzas de vida. Pronto llegaron las cirugías, las quimioterapias y radioterapias. Y con ello, los gastos médicos que su familia veía multiplicarse. Aquí es donde nosotros empezamos a batallar porque ni siquiera el tratamiento básico de quimioterapia se le podía dar. Faltaban medicamentos, nosotros tuvimos que comprar medicamentos, todos son de muy alto costo. Es Said Sánchez, el papá de Sara, quien junto con su esposa Adi han hecho de todo para sacar a su hija adelante. Pero el tratamiento que le da una esperanza de vida está fuera de su alcance. Se trata de una inmunoterapia llamada Naxitamab, que tiene un costo de 750,000 pesos por cada ciclo, y del cual Sara necesita 6. Por ello, sus papás han abierto una recaudación de recursos a través de la plataforma GoFundMe para completar los 4.5 millones que cuesta el total del tratamiento. Parte de lo complicado de este tratamiento pues es el costo, ¿no? Nosotros no sabíamos exactamente el costo o cuántas ampolletas se iban a necesitar hasta ahorita, por eso hemos iniciado esta recaudación apenas. Cada ampolleta cuesta 250,000 pesos. Ella ocupa 3 por mes. Cada mes se hace un tratamiento, ocupa 3, son 750,000 pesos por mes, y una vez que se inicia no se debe parar hasta completar 6 meses. A los gastos del medicamento se suman los traslados de Durango a la Ciudad de México, donde Sara recibe el tratamiento, y se adiciona la manutención y el dejar de trabajar algunos días para acompañar su atención médica. La historia por gastos de salud de Sara y su familia se presenta en diferentes proporciones en miles de hogares en México, que por falta de seguridad social y acceso a la salud, se enfrentan no solo a enfermedades, sino también a complicaciones económicas. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gasto de bolsillo en salud, es decir, el pago de los hogares para tratamientos médicos y medicinas, se incrementó 41%, de acuerdo con datos de la encuesta de ingreso y gasto en los hogares, la ENIG 2024. Y tan solo el año pasado, más de 857,000 familias tuvieron un gasto de salud catastrófico y empobrecedor. Esto significa que el dinero que gastaron en servicios médicos los empujó por debajo de la línea de pobreza porque superó el 30% de sus ingresos totales o perjudicó su situación económica. Un nivel elevado de gasto de bolsillo en los hogares se asocia a que hay un sistema público de salud que no está respondiendo a las demandas o a las necesidades de la población. Es Judith Méndez, especialista en salud y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Esto puede ser por diversas causas, pero una de las causas, digamos, necesarias, pues es la baja inversión. El mínimo a nivel internacional es 6% del PIB de inversión pública para cualquier país que quiera avanzar en cobertura universal. Para este año, para México se aprobó 2.5% del PIB para inversión en salud. Hace unos días, el INEGI también presentó los resultados de la medición de pobreza multidimensional en el país, donde si bien se dieron a conocer que 13.4 millones mexicanos salieron de la pobreza en el sexenio pasado, también se arrojó un dato preocupante. 44.5 millones de mexicanos no tienen acceso a los servicios de salud, situación que se duplicó también en el sexenio anterior. Las carencias más grandes que tenemos en el país son las de seguridad social y la de salud. Y la de salud en particular, estamos todavía peor que en 2016. No hemos avanzado, hay retos. Lo dice Claudia Maldonado,
coordinadora general de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del INEGI, quien resalta los claroscuros que hay en el reporte presentado. Pues si bien la pobreza disminuyó de 51.9 millones de personas a 38.5 en el sexenio de López Obrador, también revela que 1 de cada 3 mexicanos tiene dificultades para recibir atención médica. Tenemos que México es un país profundamente desigual, que como estamos hablando de derechos, aumenta, por ejemplo, el número de personas que enfrenta al menos una carencia de acuerdo con esta metodología. Como estamos hablando de derechos, cualquier carencia es un derecho vulnerado y creo que debe leerse así, como un desafío, como una señal de alarma. Más preocupante los que se deterioran, pero igual de preocupantes los que no mejoran o los que mejoran poquito. ¿Qué nos dicen los resultados de la medición de pobreza? ¿La baja en el número de pobres se puede atribuir a la política social del gobierno de López Obrador? ¿Cuáles son los desafíos que tiene el Estado para cerrar las brechas de desigualdad en el país? Soy Mariela Ibarra, es jueves 21 de agosto del 2025 y de esto vamos a platicar en Política y Otros Datos. No hay nada que compense o que se equipare con la satisfacción que produce, la dicha que produce ayudar a la gente humilde, a la gente pobre. Ni todo el oro del mundo vale eso. Pero además, ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Es el expresidente López Obrador en su conferencia matutina del 4 de enero del 2023, al hablar del por qué hay que ayudar a los más desprotegidos en el país. Él lo sabía bien, y por eso su sexenio se ha recordado, entre otras cosas, por los programas sociales impulsados desde su administración, como la pensión para adultos mayores, las becas a estudiantes y para personas con discapacidad, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y otros que sumaron transferencias por 19.3 billones de pesos en los 6 años de su gobierno. Y como era de esperarse, la disminución del porcentaje de personas en condición de pobreza, dados a conocer por la INEGI, ha sido exaltada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos en el porcentaje de población pobre más bajo desde hace 40 años. Es decir, durante 40 años no había disminuido realmente la pobreza en nuestro país. Al contrario, se incrementó. Y ahora este resultado muestra que la población en situación de pobreza es un porcentaje que es el menor en 40 años. Es decir, las personas viven con mayor bienestar. ¿Pero qué factores influyeron para este resultado? Los especialistas dejan algo en claro. La baja en el porcentaje de pobreza está relacionada al incremento en el ingreso en los hogares y a las acciones que se tomaron en el aumento del salario mínimo o la reforma laboral que eliminó el outsourcing o subcontratación en México. Paulina Gutiérrez, directora operativa de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, destaca que el ingreso de los hogares proviene en su mayoría del aumento de los ingresos laborales. El trabajo aporta 75 pesos de cada 100 pesos del ingreso monetario de los hogares en 2024. Y sumando, por ejemplo, a las pensiones, que son también producto del trabajo, pero del trabajo pasado, son otros 9 pesos, entonces representa el 84% de cada 100 pesos. Entonces esto es muy importante. La medición de la pobreza sí indica que la reducción de la pobreza se debe sobre todo al incremento de los ingresos laborales de los hogares. Paulina se refiere a que año con año desde el 2019 se han aprobado incrementos anuales en los salarios por arriba de la inflación, lo que ha permitido recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. En 2018, el salario mínimo era de 88.36 pesos para la mayor parte del país, mientras que para este 2025 se fijó en 278.80 pesos, es decir, en 7 años se triplicó. Para Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, el aumento en el salario mínimo es muy importante porque el impacto no solo se da en las personas que están en la formalidad. En general, cuando aumenta el salario mínimo, aumenta para todo el mundo, porque finalmente pues se ajusta incluso los trabajos en la informalidad. Es muy significativo que la gente tenga un mejor salario.
y eso impacta directamente en las cifras de pobreza y de pobreza extrema, porque pues esto, otra vez, no habíamos visto un aumento en 20 años, ¿no? A pesar de que había habido aumento en la acumulación de riqueza en empresas, en personas que tenían inversiones y demás, pero no habíamos visto un reflejo en el aumento del salario mínimo. Eso, pues sí es un cambio muy, muy radical, ¿no? De lo que habíamos visto antes. Entonces, en los avances del combate a la pobreza, ¿qué tanto han tenido que ver las transferencias directas de los programas sociales del gobierno? Para Paulina Gutiérrez, los resultados presentados por el INEGI derriban un mito que persiste en algún sector de la población y del gobierno, que los programas sociales son los únicos que reducen la pobreza. Es un mito y lo hemos escuchado mucho, que gracias a los ingresos de las transferencias monetarias se ha reducido la pobreza. Nosotros estamos demostrando que el peso de los programas gubernamentales en el ingreso de los hogares es mínimo, incluso para los hogares de los deciles más bajos y los de menor ingreso, ¿no? Entonces, para el promedio de los hogares, los programas de transferencias aportan menos de 4 de cada 100 pesos de ingreso, 3.63, ¿no? Para ser exactos. Máximo Jaramillo, director del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, también subraya que los ingresos por programas sociales a las familias son menores de lo que se cree. ¿De qué fuentes proviene el aumento en los ingresos que se nota en los hogares? Bueno, 55% del aumento viene de, incremento en los ingresos laborales, en la parte laboral, que tiene que ver con todo lo que ya decía hace un momento, el salario mínimo, las reformas laborales como las de sindicatos, el outsourcing y demás. Y por otro lado, ese, en contraste, por decirlo así, el aumento que proviene de los ingresos por programas sociales de transferencias monetarias es solamente 14%. Así, en 2024, los recursos que se entregaron mediante programas sociales representaron apenas el 16% del ingreso total que recibieron los hogares del país, mientras que los ingresos obtenidos por algún trabajo subordinado o independiente fueron equivalentes al 71% de acuerdo a los resultados del INEGI. Paulina Gutiérrez, de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, pone sobre la mesa que a pesar de la inversión que se hace en los programas sociales, la política en la materia todavía queda de ver, y para muestra están los propios resultados del INEGI, en los que la población vulnerable con carencias sociales aumentó de 32.7 a 41.9 millones de personas. Nosotros lo que vemos es que, por ejemplo, las carencias que tienen que ver con la política social, que es responsabilidad del gobierno, que es los servicios de acceso a la salud, la educación y los servicios de vivienda, y como ya seguro has escuchado, en el acceso a servicios de salud, pues hay un deterioro brutal. La política social debería combatir estas carencias, ¿no? Y ahí es donde sí vemos que queda a deber. Regresamos a poner lupa a las carencias en salud y la historia de Sara, quien después de todo el esfuerzo en estos días ha recibido su primer tratamiento en el Instituto Nacional de Pediatría de la Ciudad de México. Hasta el momento, se ha logrado recaudar el 8% de la meta, pero Sara y su familia deben pagar, además, algunas de las medicinas que les deben suministrar en el hospital. Y cada vez más, esto pasa en muchas familias con pacientes, pues ante la falta de medicamentos e insumos médicos en hospitales, son ellas las que deben costearlos. Judith Méndez, experta en salud y finanzas públicas del CIEP, explica que para el 2024 el gasto de bolsillo de los hogares aumentó 8% respecto a lo que se gastaba en 2022 para salud y 40% respecto a lo que se gastaba en el 2016. 4 de cada 10 pesos de este gasto de bolsillo corresponde a compra de medicinas. Para los hogares de menores ingresos, la mitad de su gasto es por compra de medicinas. Y en este dato, Judith pone el acento en un estado. Aquí nos sorprendió, y yo sigo insistiendo en este dato, el aumento y el nivel de gasto de bolsillo que presenta Oaxaca. Pues resulta que 6,421 es el nacional y Oaxaca está en 8,000. A nivel nacional, digamos, en México los hogares, el 3% de su gasto destinan en promedio a salud. Sin embargo, en Oaxaca se duplicó. Los hogares en Oaxaca destinan 6% de su gasto para conceptos de salud. Además,
CUDI destaca que tan solo en el 2024, el 63% de la población contaba con alguna afiliación al sistema de salud público, pero 6 de cada 10 personas que necesitaron de servicios médicos decidieron atenderse en establecimientos privados o farmacias. Al final lo que vemos es que aún así la condición de afiliación o de acceso no te garantiza que tú recibas efectivamente la atención en una institución pública y que entonces no tengas que gastar de tu bolsa. Pero el reporte dado a conocer por el INEGI también destaca una condición que preocupa a los especialistas, y es la baja disminución de la pobreza extrema en el país, pues en 6 años apenas ha disminuido 1.7 puntos porcentuales. Hoy existen 7 millones de personas en esa condición. Claudia Maldonado, quien por primera vez coordina esta medición desde el INEGI luego de la desaparición del Coneval, nos ayuda a entender la magnitud. La población que se encuentra en situación de pobreza extrema es población cuyo ingreso es insuficiente para cumplir sus necesidades básicas alimentarias y es población que tiene 3 o más carencias. Pero si uno da un pasito atrás desde analizando de qué tamaño es la economía mexicana, qué tipo de país somos, saber que hay 7 millones de personas en esta situación y que la tasa de reducción es muy modesta comparada con el esfuerzo y con, yo creo, la capacidad potencial que tiene el país, pues sí, por supuesto que es una enorme señal de alarma. Claudia nos recuerda que los derechos que monitorea esta medición del INEGI son el derecho a la educación, a la alimentación nutritiva y de calidad, a la salud, a la seguridad social y a la vivienda digna y decorosa. Y lo hace a través de 6 indicadores de carencias que establecen las condiciones mínimas para poder ejercer estos derechos. Para Máximo Jaramillo, catedrático de la Universidad de Guadalajara, hay otro dato que es preocupante. Entre el 2018 y el 2024, la cobertura de los programas sociales disminuyó en estados con altos índices de pobreza como Guerrero, Oaxaca o Chiapas. En Chiapas alcanzó la disminución 22 puntos porcentuales. 1 de cada 5 hogares de Chiapas, de la totalidad de la población, bueno, de los hogares de Chiapas, en 2018 recibían un programa social y en 2024 ya no lo reciben. Y esto, pues es grave, digamos, al final de cuentas, la recepción de los programas sociales tiene una finalidad, un objetivo de dar cierta protección social, cierto, digamos, colchón a las personas, y pues que le estés quitando ese nivel de cobertura al estado más pobre me parece preocupante. Y esto no solo ocurre en los estados con menos ingreso. En todo el país cayó el número de familias de escasos recursos que recibieron apoyos del gobierno. Esto mismo que estoy diciendo se refleja también en términos de los estratos sociales. En los hogares más pobres disminuyó la cobertura y en los hogares con más ingresos, digamos, aumentó. En el 5% más pobre por ingresos del país, en 2018, el 80% de este grupo recibía al menos un programa social, 8 de cada 10, y eso en 2024 bajó a 58%. Cuando lo vemos desde el otro lado, en el 5% más rico, en los hogares con mayores ingresos, ahí en 2018 la cobertura era del 5% de los hogares y pasó en 2024 a 20%, se cuadruplicó. Entre los estados que vieron una mejoría de la cobertura de las transferencias sociales están la Ciudad de México, Baja California, el Estado de México, Nuevo León y Sonora. Los especialistas consideran que este fenómeno podría causar que los programas tengan un efecto regresivo porque el beneficio sería mayor para la gente que tiene más capacidad económica y no para quienes menos tienen. Para Máximo Jaramillo, esta disminución es resultado de la combinación de 2 factores. Por un lado, que los programas sociales sean universales. El efecto de la universalización está detrás de que aumente la cobertura de los hogares más ricos, y eso es muy claro. Sí. Sobre todo pues porque pues, los hogares más ricos tienen adultos mayores como lo hay en todos los estratos sociales, aunque de hecho pues dadas las desigualdades en términos de esperanza de vida en México, pues hay más adultos mayores en los hogares ricos que en los hogares pobres. Y por el otro, la desaparición de apoyos destinados exclusivamente para grupos vulnerables, como lo era Prospera. El efecto, como estoy diciendo, de la disminución de la cobertura de los hogares más pobres, no hubiera sucedido si Prospera se quedaba y al mismo tiempo la pensión de adultos mayores crecía como creció en el sexenio anterior. Lo que hubiera pasado es que entre los hogares más pobres, incluso yo hace rato decía, era 80% de cobertura en 2018, a lo mejor ahorita tendríamos 90%. El problema es que está el efecto combinado de que sí, incrementó la pensión de adultos mayores, pero la eliminación de Prospera
no se compensó con ningún programa que estuviera, como bien decías, dirigido de forma focalizada a los hogares más pobres. Aunque Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, observa un tercer factor: la migración de la población que vive en zonas marginadas del país. Ellas salen, por ejemplo, al jornal y como migran durante unos meses a Baja California, no están cuando pasan los servidores de la nación, si es que pasan a sus comunidades, ¿no? Entonces no están registradas en el censo que toman para la distribución de los programas, dado que migran, luego tampoco tienen actas de nacimiento. Entonces es una especie como de ciclo en el cual no tienen acceso a su acta, no tienen acceso al programa, no tienen acceso a estar en las listas y por lo tanto nunca logran acceso tampoco a los programas, ¿no? Alexandra trabajó con mujeres de la comunidad de Tlapa de Comonfort en la Sierra de Guerrero y fue testigo de las carencias que padecen y lo que representaría para ellas obtener un ingreso extra. Hace poco tuvimos unos testimonios de unas jornaleras que hablaban sobre el tema, ganan 250 pesos al día, no llegan al salario mínimo determinado. Son personas que generalmente pues no han visto a un doctor o a un doctor o doctora o enfermero o enfermera en su centro de salud en años, ¿no? Me acuerdo que terminandito la pandemia estuve allá, por ejemplo, en una comunidad y me decían que durante toda la pandemia no se presentó un doctor. No, por ejemplo, no llegaron hasta esos lugares las vacunas de COVID, y entonces le pedían a la gente que se desplazara. Para desplazarte, imagínate, a 3 horas de Tlapa, para conseguir un taxi, pues te cuesta como 1,000 pesos. Para las personas que viven en esas condiciones es muchísimo. Para el especialista, este caso de Guerrero es preocupante, porque muestra 2 brechas que históricamente no se han podido cerrar en el país: la étnica y la de género. Primero, sigue habiendo más pobreza en pobreza moderada y pobreza extrema de las mujeres en relación con los hombres, ¿no? Alrededor de un punto porcentual en cada una de los tipos de pobreza. Persiste la brecha por pertenencia étnica. 6 de cada 10 personas indígenas están en pobreza. Es decir, más de la mitad de las personas indígenas están en pobreza, cuando solo el 25% de las personas no indígenas están en situación de pobreza. De ahí la relevancia de que existan programas verdaderamente focalizados para frenar con mayor rapidez el rezago, y también que se elaboren otro tipo de soluciones estructurales que atiendan temas igual de complejos como un sistema de cuidados que contribuya a garantizar los derechos de las mujeres. El hecho de que las mujeres dediquen más horas a cuidar y que necesiten flexibilidad para cuidar, porque pues tampoco es que tenemos un sistema público de cuidados que nos permita, digamos, que las mujeres estén 8 horas en la oficina sin moverse, sino que pues el hijo salió de la escuela más temprano, la persona mayor está enferma, la persona en estado de dependencia necesita que le lleven la comida, ¿no? O sea, las necesidades pues no tienen horario. La labor de cuidados no solo representa un desgaste físico mayor para las mujeres, también puede significar una barrera para conseguir un empleo formal por las dificultades que plantea Alexandra. Esto nos hace más propensas a trabajar en el sector informal y que en sucesos extraordinarios como la pandemia de COVID seamos más vulnerables. Por ejemplo, lo vimos en la pandemia. Los primeros trabajos que se perdieron son los trabajos informales y por lo tanto las primeras que perdieron su trabajo son las mujeres. Además de que en la misma pandemia, ya lo aprendimos, vimos que cuando no hay escuela, las mujeres son las que cargan. Cuando no hay servicio de salud, las mujeres son las que cargan. En México, las mujeres de 15 años o más dedican casi 38 horas semanales de labores de cuidado del hogar en promedio, mientras que los hombres destinan solo 25 horas. Esta disparidad da como resultado un estancamiento laboral. Ante la ausencia de un sistema de cuidados totalmente establecido en México, Alexandra Haas destaca la importancia de las acciones y los programas del gobierno que contribuyen a reducir esta brecha. Que la presidenta haya bajado la edad de acceso a la pensión para adultos mayores de las mujeres en reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerados. Y la verdad es que esa es una buena medida. Es una buena medida dentro de las medidas de los servicios de cuidados, reconocer que las mujeres tienen menos ingresos porque estuvieron trabajando sin remuneración todo su ciclo de vida. Desde mayo pasado, la Ciudad de México ya cuenta con su primer sistema público de cuidados. Y el pasado 11 de agosto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó la iniciativa de ley del sistema público, cuyo objetivo será asignar al Estado el trabajo de cuidados que ha sido invisibilizado históricamente. Declaramos que el cuidado dejará de ser invisible, dejará de ser una carga que recae casi exclusivamente en las mujeres, para convertirse en un derecho humano
que toda la sociedad estamos obligadas, todos y todas, a garantizar. A pesar de estos avances a nivel local, en el país aún existe un rezago importante para garantizar estos derechos. La verdad es que a nivel nacional hay muchísimo que hacer, ¿no? O sea, tenemos también Jalisco, que tiene una ley de cuidados y algunos servicios. Tenemos en Nuevo León, tanto a nivel del estado como a nivel de de Monterrey y también de San Pedro, tienen programas de cuidados. Algunos en Oaxaca, por ejemplo, también hubo un programa de cuidados. En Puebla ha habido avances. O sea, hay ciertos municipios y entidades federativas que han tenido avances aquí y allá. Está bien. Creo que la Ciudad de México es como el mayor avance, pero hay otros de los cuales también podemos aprender. El tema es que somos un país de más de 130 millones de personas. Y con todos estos pendientes por atender, ¿es posible revertir estos indicadores que presentó el INEGI? Los investigadores consideran que sí, pero se requiere que el gobierno trabaje de manera prioritaria en 5 temas. Para Judith Méndez, lo primero es aumentar la inversión en educación y salud pública. Creo que es importante decir que no es algo de este año ni de los últimos años. Esto tiene más de una década que se tiene ese déficit de inversión. Entonces, creo que eso es importante decirlo. Cada vez nos hemos venido rezagando más, tanto que el gasto per cápita en México está más cerca de los niveles del gasto per cápita en Sudáfrica para salud, y países como Colombia, Costa Rica, Argentina tienen un gasto per cápita que duplica el gasto per cápita en México. Entonces, hay una brecha que se ha acumulado año con año que nos ha traído a esta situación. El segundo tema, de acuerdo con Alexandra, es la creación de empleos formales donde existan condiciones para incluir a las mujeres y donde no se vulneren los derechos laborales. El salario es un componente muy importante, como te decía, y se vio en la ENIG recientemente, el 30 de julio que salió. Y son complementarios las transferencias, pero justamente el tema salarial tiene que ser un tema que nos importe, pero no es solo el tema salarial. También necesitamos inspección laboral, porque la relación laboral se compone no nada más de la relación del salario, ¿no? Necesitamos una supervisión más amplia del Estado para revisar que no haya abuso, discriminación, maltrato, violencia, ¿no? Una serie de condicionantes que justamente también tienen que ver con la relación laboral y que pueden hacer que las personas entren y salgan de la relación laboral. El tercer lugar está abrir centros de trabajos en zonas rurales y en comunidades originarias con salarios dignos, como lo señala Paulina. Fomentar a las empresas de la economía social, especialmente en las zonas indígenas y rurales con mayor rezago social. Si ves también cómo disminuyó la pobreza dentro del grupo de población indígena, sí, se queda totalmente estancada, no hay una reducción en ese ámbito, ¿no? Entonces también hay que ver esas diferencias. Si ves, pues sí, la población indígena urge que se tomen distintas medidas para ellos, ¿no? Entonces, como la economía social, pensamos que puede ser una muy buena opción. Un cuarto tema es el incremento de la recaudación de impuestos. Actualmente, México recauda 17.9% de su PIB, una cantidad inferior al promedio de los países de América Latina y el Caribe. Tenemos una tasa recaudatoria que no está mal, digamos, la del ISR no está mal, pero hay una serie de condiciones por las cuales se nos va el ingreso al Estado que tendría que tener el Estado mexicano. Número 1, las tasas bajas de recaudación en ciertos altos contribuyentes, ¿no? Tasas efectivas, por muchas razones, estrategias fiscales y también renuncias recaudatorias del Estado que se han ido quedando y que no han sido cuestionadas. Y en el quinto, y de los más importantes, de acuerdo con Máximo, el diseño de programas focalizados para las poblaciones en zonas de mayor rezago económico y social del país. El monto que ya se reparte tiene el potencial de sacar muchas más personas de la pobreza, por ejemplo, de la pobreza extrema. Los datos que sacamos en 2022 era que podían reducir a la mitad la pobreza extrema, me parece que el porcentaje era 8 o 9%, eso se podía reducir a 4% de pobreza extrema en el país si se repartieran los programas sociales más o menos con el poder progresivo que se repartían en 2018. Y eso me parece a mí que es como la conclusión de las conclusiones más importantes, que ya tenemos el presupuesto para incluso
disminuir a la mitad la población pobreza extrema, pero no lo hacemos por las decisiones que tomamos de cómo repartir los programas sociales. Los datos que nos presentó el INEGI nos recuerdan que las carencias y la pobreza son temas complejos que no se acaban con un programa social. Y aunque pueden contribuir a minimizar el impacto, el margen para ampliarlos es mínimo. El problema es que estamos hablando de una fiesta de 20 niños con, en lugar de un pastel para 20, un cupcake. Y entonces nos estamos tratando de dividir un presupuesto minúsculo y claro, nos jalamos la cobija. Oye, es que quítales a unos para darle a otros y cómo no focaliza. No, el problema es que el Estado no tiene dinero para gastar. Por ello, si se quiere seguir apostando por una política de transferencias directas y atender el grave problema de la falta de acceso a la salud, tanto Judith Méndez como Alexandra Haas solo ven una solución: una reforma fiscal. La necesaria reforma fiscal progresiva que revise todo lo que platicamos, que revise quién está pagando qué, cuánto se paga de tasas efectivas de ISR, por qué los catastros no sean, y una inversión en catastros para que se actualicen, coordinación fiscal, la posibilidad de nuevos impuestos también, yo sé que no gusta, pero hay que verlo, y por supuesto el combate a la evasión fiscal que el gobierno del sexenio anterior y este gobierno siguen trabajando en ello y hay que reconocer que es importante, pero no lo es todo. Sin embargo, recordemos que somos un país que como en el mundo estamos atravesando este cambio demográfico, que cada vez vamos a ser mayor proporción de adultos y adultos mayores, y que pensemos si vamos a ser adultos mayores sanos, ¿no? Saludables, porque también la prevalencia de enfermedades crónicas va en ascenso. Entonces, necesitamos invertir como país, pero tal vez también como personas, dado que vemos que esto no se da, en nuestra salud, en pensar en cómo queremos transitar los siguientes años. Muchas gracias a Alexandra Haas, Claudia Maldonado, Judith Méndez, Paulina Gutiérrez y a Máximo Jaramillo por todos los datos, contexto, análisis e historias que nos ayudan a acercarnos y darle perspectiva a todo el tema de pobreza multidimensional en México. También agradecemos a Dulce Soto, reportera de Expansión Política, por el apoyo con datos y algunas entrevistas para el episodio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será posible reducir la pobreza al mínimo en un futuro o es un problema que no tendrá solución? Déjenos su opinión en la plataforma en la que nos escuchan y si les gustó este episodio, compártanlo y activen las notificaciones. Sé que muchas personas querrán ayudar a Sara, así que en la descripción de este episodio les dejaremos la liga para apoyar su tratamiento. Gracias a Francisco Juárez por la asistencia en el desarrollo del guión y a María Roqueñí por la coordinación de invitados. Leo Luna es el responsable de la producción y diseño sonoro de este episodio. Mónica Alfaro es la editora de Broadcasting y la idea original está a mi cargo. Nos escuchamos la próxima semana con más política, más explicaciones y también con otros datos. Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Política y otros datos es un podcast